Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este programa de televisión de la Universidad de Costa Rica que tiene más de 23 años promoviendo una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Les saluda María Fernanda Jiménez y le invito a acompañarme la siguiente media hora. Hoy justamente conversaremos sobre la posición de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica sobre varios temas relacionados al cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores y cómo la sociedad está exigiendo respuestas más rápidas, más eficientes y que abarquen estas necesidades insatisfechas de las personas mayores en Costa Rica y cuál es la posición justamente de la Defensoría al respecto. Y por eso nos acompaña don Juan Carlos Pereira, quien es defensor adjunto de los habitantes. Muchas gracias, don Juan Carlos, por acompañarnos y bienvenido al programa. Muchas gracias, María Fernanda. En realidad, de parte de la Defensoría, agradecerles a ustedes la posibilidad de participar en un espacio como estos para poder compartir algunas de las tareas y trabajos que realizamos desde la Defensoría de los Habitantes para garantizar los derechos de las diferentes poblaciones que atendemos. Y para comenzar, la Defensoría se ha posicionado recientemente en varias ocasiones con respecto al estado de algunos centros diurnos y de larga estancia que atienden a personas adultas mayores, inclusive refiriéndose a un caso en Cartago, en donde ocurrió un allanamiento a uno de estos centros, y preocupa, ¿verdad?, la situación de las personas adultas mayores que viven, ya sea en estos lugares o que reciben algunos servicios o permanecen durante el día en estos centros, muchos con órdenes sanitarias inclusive. ¿Cuál es la posición de la Asamblea con respecto a esta situación? Claro, en realidad desde la Defensoría y por lo menos de lo que recuerdo, en los últimos 3 años, a partir del 2024, hemos venido realizando algunas intervenciones en centros de larga estancia para personas adultas mayores y centros de atención diurna. El común denominador de lo que hemos encontrado a partir de las investigaciones que se han realizado tienen que ver con la falta de supervisión y control por parte de las instituciones competentes. En el caso de las personas adultas mayores, todo el trabajo que realiza el CONAPAN, y en el caso de las personas con discapacidad y en algunos casos donde hay población adulta mayor que presenta alguna discapacidad, pues también la falta de esa coordinación interinstitucional. Por otra parte, hemos identificado, como decía usted, situaciones donde se establecen órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud y también hemos visto la carencia de esa coordinación entre las instituciones para poder garantizar la atención adecuada a las personas adultas mayores. Cuando una persona adulta mayor está en un centro de cuidado, particularmente de larga estancia, además de garantizarle sus derechos y suplir las necesidades básicas de esa persona, pues también se deben garantizar el trato digno y el respeto, digamos, al ser humano que está ahí. Entonces, de alguna manera, para la Defensoría es importante insistir que la coordinación interinstitucional, particularmente entre esas 3 entidades que estoy mencionando, es fundamental para que se les garanticen los derechos a todas estas personas. ¿Ha habido respuesta? Porque, bueno, inclusive en el caso particular de este centro en Cartago, que experimentó un allanamiento, inclusive, la Defensoría consultó tanto a CONAPAM como al Ministerio de Salud sobre el manejo que se había dado de la población atendida en este centro a raíz de este allanamiento. ¿Tuvieron respuesta al respecto ustedes de estas instituciones? Correcto. En efecto, esta intervención es de principios del primer bimestre de este año, me parece, y nosotros solicitamos la información. Ahí también incluso le pedimos información a la Municipalidad de Cartago por el tema de los permisos. Sin embargo, digamos, no había pues algún tipo de responsabilidad directa más allá que el otorgamiento del permiso de funcionamiento por parte de la municipalidad. Pero en el caso de CONAPAN y el caso del Ministerio de Salud, sí identificamos de nuevo que existe esa falta de definición clara de protocolos de atención para atender a las personas adultas mayores cuando están en una situación de vulnerabilidad como la que al parecer ocurrió en ese centro y tal y como se denunció, digamos, ante la instancia judicial, que es a partir de donde se solicita el allanamiento, ¿verdad? Además de esta carencia ¿verdad?, de supervisión por parte, por ejemplo, del ente rector, que es CONAPAM en este caso,
también las organizaciones de bienestar social han manifestado una disminución en los recursos, ¿verdad?, que tienen. Entonces, muchas veces hay buenas intenciones por parte de estas organizaciones, pero a pesar de que realizan bingos, rifas y demás, no consiguen tener el dinero suficiente para no caer en una situación, ¿verdad?, por ejemplo, de orden sanitaria por daños en la infraestructura o falta de personal. ¿Cuál ha sido también, pues, la demanda por parte de la población hacia la Defensoría en estos casos, ¿verdad?, de que no cumplen los centros con condiciones básicas, ¿verdad? Claro, este tema de cumplir con las condiciones básicas que requieren las personas para ser atendidas tiene que ver también con el financiamiento. Y es ahí también donde hemos observado y hemos recibido nosotros algunas denuncias, particularmente en el caso de personas con discapacidad, en una disminución que se ha dado sobre las ayudas económicas que se les venían brindando, tanto para la manutención como para el pago de alquileres o de los centros de cuidado donde estaban ubicadas estas personas. Nosotros tuvimos a principios de este año algunas reuniones con representantes de CONAPDIS, de LIMAS, para ver de qué se trataba el tema de la disminución de las ayudas económicas, y en efecto pudimos observar que en algunos casos, por ejemplo, me parece recordar que de un monto de 260,000 colones que se brindaba para digamos, la manutención en un centro de cuidado, se estaban bajando, se estaban proponiendo a 60,000 colones, lo que evidentemente hace imposible una atención adecuada para estas personas. Entonces, de manera que nosotros también emitimos las recomendaciones con respecto a cómo se estaba valorando incluso el tema de definir, digamos, porque se hablaba de una canasta básica, pero es distinta una canasta básica ordinaria que una canasta básica para una persona con discapacidad. Entonces, de hecho, desde la Defensoría pues sí hicimos los señalamientos de la necesidad de que eso se revisara y se realizaran los ajustes que corresponden para no afectar a las personas. Así es. Bueno, seguiremos conversando con don Juan Carlos Pereira, quien es defensor adjunto de la Defensoría de los Habitantes. Vamos a abordar también algunos temas relacionados a las reformas que se proponen realizar al régimen de invalidez, vejez y muerte, a las pensiones, y también la violencia patrimonial contra personas adultas mayores que aqueja pues a esta población en el país. Así que acompáñenos, que tenemos varios temas de mucha relevancia que abordar todavía acá en el programa. Vamos a un corte, pero antes le invito a seguir cuentas de redes sociales que promuevan la inclusión, ya sea porque sus creadores son personas con discapacidad o personas adultas mayores, o porque su mensaje estimula una sociedad más inclusiva. Si te encuentras una persona ciega en la calle, evita hacer esto. Primero saluda y después pregúntale, ¿necesitas ayuda? Hola, buenas chicos, consulta, ¿qué va a querer ella para tomar? No le hables al acompañante, ella puede responder por sí sola. ¿Dónde está el control? Y recuerda, no mueva las cosas de su lugar sin avisar. Nunca digas cuidado sin explicar lo que pasa. Solo di al frente está la escalera o a la derecha hay una silla. Si te gustó este video, comenta y comparte. Y recuerda, síguenos para ser más inclusivos. Estamos de regreso en Nexos. Recuerde que si usted tiene algún tema relacionado a los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores que le interesa que abordemos en el programa, se puede comunicar con nosotros de varias maneras. A través de las redes sociales, en donde el programa tiene espacios en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, apareciendo como Nexos UCR, o también mediante un mensaje de WhatsApp al número 2511-6949. Allí nos puede hacer sugerencias o consultas relacionadas a la inclusión. Hoy estamos conversando con el defensor adjunto de los habitantes, Juan Carlos Pereira, sobre varios temas relacionados a los derechos de las personas con discapacidad y particularmente de las personas adultas mayores. Don Juan Carlos, un tema que lleva ya varios años aquejando a la población adulta mayor del país y a diferentes organizaciones es la necesidad de una ampliación y de construcción de un nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Pues el Hospital Blanco Cervantes, además de que ya quedó pequeño, ¿verdad?, para la necesidad y la demanda que hay,
tiene varias condiciones que no son óptimas para la atención de personas adultas mayores, ¿verdad? Y que ya hace varios años se declaró que no debería estar habitado. ¿Cómo está esta situación? La Defensoría ha manifestado también que es urgente que esta construcción avance, porque la espera puede significar la vida o la muerte o la calidad de vida de personas adultas mayores. Correcto. Desde la Defensoría de los Habitantes le hemos dado seguimiento a la situación de las actuales instalaciones del Hospital Dr. Blanco Cervantes, pero también al proyecto de construcción de las nuevas instalaciones para atender a la población adulta mayor. Ahí podría decir que dividimos, digamos, el análisis de nuestra parte en dos vías. La primera de ellas es atender las recomendaciones que había emitido el Cuerpo de Bomberos sobre algunas necesidades urgentes con respecto a la seguridad de los servicios que estaban recibiendo las personas adultas mayores, pero también en la seguridad en las condiciones en que laboran las personas que digamos que trabajan en el hospital. Entonces, de manera que esa atención, hasta donde tenemos entendido, las autoridades de la Caja aprobaron un plan, un proyecto que estaba planificado para el año 2000, terminarlo en el 2028, donde se realizaran esas mejoras inmediatas que requieren las actuales instalaciones. La otra vía de la que le comentaba es sobre la construcción del nuevo hospital Dr. Blanco Cervantes, que permita atender a toda la población que requiere de sus servicios de manera óptima. Por ejemplo, al día de hoy, el hospital no tiene un servicio de atención de emergencias de 24 horas, sino que por las condiciones en que están, tienen que hacer una atención que es prácticamente, decimos nosotros, en horario de oficina. Y si es fuera del horario que una persona tiene una emergencia, pues tiene que acudir a otro centro de salud que no necesariamente tiene la especialización que tiene el Hospital Blanco Cervantes para las personas adultas mayores. Y aquí también hay que hacer un ejercicio prospectivo, y las autoridades de la Caja lo deberían de hacer, porque al año 2024 la población adulta mayor en el país era más o menos del 17%, pero para el año 2050 vamos a tener el 25% de la población eventualmente vamos a ser personas adultas mayores, de manera que ese incremento en la población tiene que ver también por esfuerzos realizados por el país para mejorar las condiciones de vida de las personas y así ampliar, digamos, la longevidad de la población. Pero eso no lo deberíamos de ver como un asunto, digamos, negativo, sino más bien como un reto que como población nos obliga a contar con servicios, no solo de salud, sino también otros servicios de atención como los cuidados o espacios de esparcimiento para las personas adultas mayores que sean suficientes para la población que vamos a llegar a tener en el país, que tenemos hoy y la que vamos a llegar a tener en el futuro. Que inclusive este proyecto que es tan necesario y que ha vivido varios procesos de aplazar, ¿verdad?, la fecha en la que se veía construir y a entregar las nuevas instalaciones del hospital, es muy necesario, pero se queda muy corto, porque la situación es que está concentrado en San José, ¿verdad? Hay personas adultas mayores en todo el país e inclusive teniendo nuevas instalaciones con mayor capacidad, sigue habiendo una carencia de centros con esta expertise en diferentes zonas del país. ¿Qué le decimos a la población? ¿Pueden ver en la Defensoría un aliado, verdad? ¿Qué tanto puede la Defensoría no solo dictar sugerencias, sino también exigir, ¿verdad?, las instituciones que cumplen los derechos de la población? Así es. Nosotros, de hecho, con todo el tema del Hospital Blanco Cervantes, nosotros hemos realizado un acompañamiento permanente a la Junta de Salud, que ha hecho un esfuerzo para nosotros de forma extraordinaria, porque no han quitado el dedo del renglón de la necesidad de esta infraestructura y que no se postergue. Ya hace unos meses se había planteado una posibilidad, porque el primer proyecto estaba pensado en que el hospital estuviera construido en el año 2032
hubo un análisis por parte de las autoridades de la Caja y estaban planteando la posibilidad de trasladarlo al 2038, es decir, un atraso de aproximadamente 6 años. A partir de esa intervención de la misma Junta, pues empezaron a revisar los plazos. Lo que estaba, digamos, limitando en ese momento el avance del proyecto como tal era el tema de las expropiaciones y los avalúos que se deberían establecer para las personas que tienen que ser indemnizadas, que tienen propiedades en los terrenos donde va a estar el hospital. Entonces, de parte de la Defensoría, por supuesto que sí, seguimos atendiendo y acompañando este proceso y pidiéndole en los casos que corresponde la información a las autoridades de la Caja sobre el seguimiento y la implementación del proyecto. El otro tema que planteaba usted, que me parece fundamental, es sobre el modelo de atención a las personas adultas mayores en el resto del territorio nacional. Y ahí es donde también la Caja debería de estar, la Caja Costarricense del Seguro Social debería estar pensando en abrir espacios de atención especializada en los servicios especializados en gerontología y geriatría en los diferentes centros médicos que se están construyendo. Bueno, ya hay unas instalaciones bastante modernas en Punta Arenas, está en trámite el proyecto del Hospital de Limón. Ojalá que dentro de esas instalaciones se vaya pensando de una vez en establecer los servicios especializados para esta población. Y seguiremos conversando con don Juan Carlos al volver de esta pausa, porque la reforma al régimen de pensiones o al sistema de pensiones del IBM preocupa a muchas personas. Diferentes propuestas están sobre la mesa, tanto en la Asamblea Legislativa como en la calle, en las conversaciones de la gente, y la Asamblea pues está dividida también, como la población en general, con respecto a cómo deberían ser esas reformas, pero la Defensoría se ha manifestado al respecto, así que hablaremos de eso al volver de este corte. Les dejamos otro contenido de redes sociales para apuntarse a la inclusión. Ojalá que usted empiece a seguir más cuentas que hablan sobre estos temas y que su muro de Instagram, de Facebook, de TikTok cada vez sea más accesible y más inclusivo. Vamos a un corte y pronto estaremos de regreso con más de Nexos. ¡Excelente! Estamos de vuelta en Nexos. Recuerde que usted puede comunicarse con el equipo del programa a través del WhatsApp 2511-6949. También le esperamos en las redes sociales, en donde el programa aparece como Nexos UCR. Queremos que también la conversación sobre los temas que abordamos en el programa continúe allí y que podamos entre todas las personas pues buscar soluciones a las barreras que siguen enfrentando las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Estoy conversando con el defensor adjunto de los habitantes, Juan Carlos Pereira. Y don Juan Carlos, el tema del sistema de pensiones en general pues preocupa a muchas personas por las situaciones que ya conocemos. Cada vez habrá más personas adultas mayores que se estarán jubilando y que esperan recibir ¿verdad? Un monto que les permita tener una vida digna, por el cual han cotizado, pero habrá menos personas jóvenes trabajando. Eso hace que las matemáticas no cierren. Pero en estas reformas que se plantean, ¿cuáles son los requisitos que considera la Defensoría de los Habitantes que debe haber, ¿verdad?, para que podamos considerar viable algunas de estas reformas? Claro. Para la Defensoría de los Habitantes, cualquier reforma que tenga que ver con el régimen de invalidez, vejez y muerte tiene que contar con un enfoque desde los derechos humanos. Y esto lo que significa es que no solamente se tiene que ver la sostenibilidad financiera del sistema, sino es que también las personas reciban de alguna manera ingresos que le permitan vivir de forma digna.
Es aquí donde viene todo el reto y de lo que hemos planteado desde la Defensoría, que hay al menos 3 dimensiones que no se pueden dejar perder de vista en un análisis de esta naturaleza. Uno tiene que ver con el tema de la accesibilidad y desde aquí es donde entra cuáles son las características de las personas que cotizan para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Si lo hacen porque son personas asalariadas o si lo hacen de forma voluntaria. ¿Qué facilidades les da el sistema o la institucionalidad para que las personas puedan aportar eventualmente a una pensión para el momento del retiro, ¿verdad? Entonces, ese es un tema, digamos, en términos de accesibilidad y de forma muy general, que para la Defensoría es fundamental. Luego otro que tiene que ver es, sí, con la sostenibilidad financiera del sistema como tal, que ahí, por supuesto, los aportes que hace cada persona de alguna manera tienen que contribuir para que todo el sistema funcione de forma adecuada y como lo hemos definido en este país ha sido, digamos, de forma solidaria. Quienes tienen o tenemos un ingreso mayor a otras personas, pues cotizamos de forma, digamos, proporcional al ingreso que se tiene. Y la tercera dimensión que para nosotros es fundamental tiene que ver con un enfoque de género. Las condiciones y las situaciones con que las mujeres se insertan en el mercado laboral es distinta a la de los hombres. ¿Y es distinta en qué sentido? Las mujeres asumen la maternidad, asumen en muchos casos el cuidado de las personas menores de edad y de las personas adultas mayores, y ahí nosotros hemos trabajado en la importancia de la corresponsabilidad de los cuidados, donde tienen que participar los hombres, las mujeres, el Estado, la comunidad y la familia, ¿verdad? Entonces, de manera que debe contenerse ese enfoque porque no se puede poner a cotizar en las mismas condiciones a las mujeres que han tenido históricamente una carga distinta, digamos, en el ámbito de las familias, de manera que sí creemos que se deben mantener como esas diferencias, por ejemplo, en la edad y en las cantidad de cuotas que se deben haber aportado para poder después ser sujeta o sujeto de derecho a la pensión. Y para concluir, me parece muy importante, don Juan Carlos, hemos venido hablando de diversos temas relacionados a los derechos de, bueno, de estas poblaciones en particulares, hoy especialmente en las personas adultas mayores, pero pueden confiar las personas en la Defensoría, ¿verdad?, como una herramienta para la accesibilidad de sus derechos. ¿Cómo me comunico yo o cómo hago que llegar, ¿verdad?, mi situación a la Defensoría de los Habitantes? Porque para muchas personas inclusive puede que sea lejana, ¿verdad?, la institución, o que no sepan cómo me puedo apoyar yo en la Defensoría para que me ayuden en esa exigencia, ¿verdad?, de los derechos. Claro, la Defensoría es una institución con trámites gratuitos para todas las personas. Pueden accesar, digamos, a nuestros canales, ya sea vía teléfono o vía sitio web. Pueden escribir, digamos, la denuncia o el caso que quieren que se tramite. Nuestras gestiones deben ser ágiles, informales, sumarias, de manera que las personas reciban una respuesta con la mayor prontitud posible. Importante recordar que la Defensoría no es una institución que ejecuta, pero es que fiscaliza que otras instituciones cumplan con lo que les corresponde. Por ejemplo, si una persona tiene un atraso en la asignación de una cita médica, pues puede acudir a la Defensoría para que hagamos la investigación sobre por qué le están atrasando tanto la cita que requiere. Igual para el otorgamiento de becas por parte del IMAS o el Servicio de Educación. De manera que la institución, que la Defensoría se mantiene abierta, digamos, a todas las situaciones que los y las habitantes consideren que vulneran sus derechos. Yo siempre pongo el ejemplo de que a veces nosotros damos por sentado que existe la educación, que existe la salud, que existe el agua, y no los vemos que esos son derechos humanos. Y las personas tienen derecho a exigir que se cumplan esos derechos en sus comunidades y para sus familias, y para eso es que está la Defensoría de los Habitantes. ¿Cuál ha sido la respuesta estatal, verdad? Bueno, particularmente en el caso de las personas adultas mayores, ante los señalamientos de la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? ¿Consideran que están teniendo respuestas o está teniendo cabida esa fiscalización que tiene la Defensoría, o es todavía pues una disputa de pesos y contrapesos que le pone difícil tal vez la tarea a la institución? No,
Yo le podría decir que casualmente por la solidez técnica y de criterios jurídicos que emite la Defensoría a partir de sus recomendaciones, la institucionalidad normalmente cumple las recomendaciones que nosotros emitimos. Y es que ¿quién podría decir que no va a cumplir la obligación que le establece una ley, ¿verdad? Claramente para garantizar un derecho de una persona o de una población? Y en ese sentido le puedo comentar que el 80% de las recomendaciones que nosotros emitimos son acogidas y cumplidas por las instituciones y los funcionarios públicos. Para nosotros ese, si bien es cierto, es un dato, pero es un dato que demuestra que la institución sí es efectiva para hacer cumplir derechos de las personas en general. Pues le agradezco muchísimo a don Juan Carlos que nos haya acompañado y pues nada más para finalizar recalcar ese llamado a la población a que se apoye en la Defensoría de los Habitantes como un recurso muy importante que tiene para exigir sus derechos. Correcto. La Defensoría de los Habitantes tiene razón de ser en el tanto los habitantes se acerquen a ella. Y nosotros estamos, como funcionarios públicos que también somos, obligados a atender los requerimientos de la población que sienta vulnerados sus derechos, y particularmente cuando se trata de derechos que son vinculados a la dignidad humana, ¿verdad? Entonces, de manera que las personas pueden tener la confianza de acercarse. Nosotros tenemos 6 oficinas regionales en todo el país, de manera que ahí están las personas que reciben los casos de las y los habitantes que se tramitan eventualmente desde las áreas especializadas. Así es, pues le agradezco muchísimo, don Juan Carlos, que haya venido pues a conversar un poquito sobre algunos de los temas que más preocupan a la población y por lo tanto a la Defensoría. Muchas gracias. Muchas gracias y estamos a la orden. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan cada semana a través de la señal de la televisión de servicio público en 15 UCR y también quienes nos sintonizan a través de Canal 13 o de distintas cableras y televisoras locales en todo el país. Espero que el programa de hoy le haya motivado a exigir sus derechos, y si en su comunidad, en su trabajo o en el área en el que usted se desarrolla existe incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad o personas adultas mayores, aun cuando usted no lo sea, usted también puede denunciar, puede señalar y puede apoyar a construir una sociedad más igualitaria para todas las personas. Nos encontramos la próxima semana a través de 15 UCR, donde promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido. Hasta pronto.